Hola, bienvenidos a representación simplificada de roscas interiores ciegas. En este vídeo vamos a aprender a representar roscas interiores, lo que comúnmente se denomina tuercas, fabricadas en agujeros ciegos, y para ello vamos a seguir las directrices de las normas ISO y emplearemos el sistema diédrico. En concreto, nos vamos a centrar en la representación simplificada de este tipo de roscas. Antes de comenzar con la representación propiamente dicha, debemos conocer que una rosca es una ranura en forma de hélice que se fabrica sobre una superficie cilíndrica. Cuando esta superficie cilíndrica es interior, es decir, es un agujero cilíndrico, estamos hablando de una rosca interior o, como se conoce con su nombre genérico, de una tuerca. Si el agujero resulta que es ciego, hablaremos por lo general de una tuerca ciega o de una tuerca en agujero ciego. Este tipo de tuercas, como las tuercas pasantes también, se usan en conjunto con tornillos para la fijación de piezas, dos o más, de manera que se pueda producir su desmontaje si fuera necesario. Son lo que se conocen uniones fijas pero desmontables. Continuando con los conceptos previos, es importante que conozcamos la definición de los parámetros geométricos más importantes de una rosca de este tipo. Para ello, aquí os presento una representación de detalle de una rosca interior en agujero ciego. Mediante un corte, las tuercas siempre las vamos a tener que ver en cortes por su naturaleza interior. Este corte en concreto es un corte por un plano de simetría, un corte completo, pero podríamos presentar, dependiendo del tipo de tuerca, nuestra rosca, nuestro agujero, mediante cortes al cuarto o cortes parciales. En este ejemplo en concreto tenemos una parte que está roscada y una segunda parte que no está roscada, que se corresponde con lo que queda del agujero inicial. Este agujero, además, es un agujero que ha sido perforado porque presenta este fondo cónico. Si no hubiera sido perforado, el fondo podría tener otra forma. Pero por lo general, si tenemos un agujero roscado, el agujero ha sido perforado. Bien, repasamos esos conceptos geométricos más importantes. Podemos comenzar con la longitud de rosca, que es precisamente la altura de nuestra hélice, de nuestra ranura, medida sobre su propio eje. El paso es la distancia entre anillos consecutivos de nuestra rosca. La cresta es la parte más exterior de la rosca. En este caso, en este ejemplo, está representada con la línea de color rosa y constituye aquel contorno más próximo al eje, mientras que el fondo, representado en nuestro ejemplo con línea naranja, da lugar, representa aquellos puntos de la ranura de la hélice que están en este caso más hacia el interior de donde se sitúa el material y más alejados del eje de nuestra tuerca. La salida de rosca está conformada por la última vuelta, último anillo de nuestra hélice, de nuestra rosca, y facilita la transición entre la parte roscada y la parte no roscada, es decir, lo que queda del agujero. Y para terminar, las roscas y los agujeros en general, sobre todo en aplicaciones de ingeniería, tienen un chaflán a su entrada. Con esto conseguimos evitar una arista demasiado puntiaguda a la entrada y también facilitamos la inserción del correspondiente tornillo en este agujero roscado. Bien, ahora sí podemos abordar la representación simplificada. Comenzaremos, como ya hemos explicado, presentando un corte donde podamos ver la profundidad de nuestro agujero inicial y tenemos representado el agujero en cuestión, en este caso con su fondo cónico. Lo primero que dibujaremos es una línea perpendicular al eje, trazo grueso, que nos va a marcar el final de la rosca. Y a continuación
desde el final de esta línea de final, valga la redundancia, hasta la entrada de la rosca, un par de líneas continuas finas paralelas al contorno del propio agujero, que ahora van a representar a la línea de fondo de nuestra rosca, mientras que las líneas de contorno del propio agujero representarán a la cresta. Si necesitamos una segunda proyección, que en el caso de tuercas es bastante común para representar la forma transversal de la tuerca o de la pieza donde tenemos el agujero roscado, en esta segunda proyección tendríamos nuestra rosca representada primero por un agujero, por una circunferencia de tipo continuo grueso que representa primero al agujero y después a la cresta de la rosca, y después una circunferencia de un radio algo superior representada con línea continua fina, pero que no está completa, tiene una abertura en su primer cuadrante o su primer ángulo. A destacar que en la representación simplificada no se representan ni salida de rosca ni chaflán en ninguna de las proyecciones. Una vez que conocemos la representación simplificada, podremos abordar la acotación. Lo que debemos acotar es el nominal y la longitud de rosca. En el nominal incluiremos, para empezar, un símbolo determinando el tipo de rosca que representamos. La M mayúscula, por ejemplo, nos muestra que la rosca que estamos representando es de tipo métrico, y a continuación un valor que se corresponde con el diámetro del fondo. La otra cota, como comentaba, es la longitud de la propia rosca. En nuestro ejemplo tenemos una longitud de rosca, también conocida como profundidad de rosca, de 30. Esto lo medimos entre la línea de final de rosca y la entrada de la rosca, y nuestro nominal M20. M es el símbolo de la rosca métrica y el 20 hace referencia al diámetro del fondo. Importante recordar que el diámetro del fondo es, en el caso de tuercas, el diámetro nominal. Este diámetro, esta cota nominal, diámetro de fondo más símbolo, lo podemos ubicar en la segunda proyección si queremos, pero en ese caso tendríamos que eliminarla de la primera proyección para no incurrir en una redundancia de información. También es posible, dado que tenemos un agujero previo, acotar el tamaño del agujero. Esto dependerá de la importancia que estas cotas tengan en nuestra tuerca. Si fuera necesario, acotaríamos la profundidad total del agujero sin el fondo y el diámetro total del agujero. Así representada, en esta rosca, en esta acotación además, viene implícito que la rosca es de tipo grueso porque no damos información sobre ningún paso fino, se enrosca a derechas porque no indicamos lo contrario, que sería a izquierdas, y tiene una única entrada porque tampoco hacemos referencia a más de una. Bien, llegados a este punto, solo nos queda por repasar los aspectos más importantes de nuestro vídeo. Antes de abordar la representación simplificada, debemos siempre conocer lo que es una rosca interior en agujero ciego y sus principales parámetros geométricos. Y a la hora de la representación, tener siempre en cuenta que necesitaremos un corte, que representaremos primero el agujero, después el final de rosca y a continuación las líneas de fondo. Siempre en la representación simplificada omitiremos cualquier representación de la salida de rosca o del chaflán. Y para terminar, la acotación se basa en la acotación del nominal y de la longitud de la rosca, siendo los datos del agujero opcionales. Pues bien, con esto hemos llegado al final del vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.